Se nota que le cuesta mucho distinguir la entrada de las curvas, así que lo voy a sorprender por fuera. Consigo buen espacio. Bienvenidos, correlones. Estamos en el circuito completo de Nürburgring en la clase GT3. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del Cadillac Racing ATS del 2015, que no es uno de los coches favoritos para este tipo de competencia, para este tipo de recorrido, sobre todo en el sector de Nordschleife, que es tan estrecho. Y una de las razones por la que este coche no es tan usado en esta carrera es por el peso. Es demasiado robusto para su categoría, que funciona perfecto para otros circuitos con más amplitud, pero aquí se complica la cosa. Y sin embargo, fíjate cómo ahí pude maniobrar y pude esquivar a varios pilotos que se entramparon en el primer corte de la carrera. Ya son varios los que quedaron danzando allí y se salen fuera de la pelea, y con eso ascendemos rápidamente a la quinta posición. Cuidadito que el Cadillac puede dar sorpresa, ¿eh? Son 3 vueltas en total en el circuito. Estrategia de neumático intermedio y luego hacer 2 vueltas para cerrar con el compuesto duro. Así que vamos a ver cómo se porta y qué tal es la administración del neumático en esta carrera. Seguimos ascendiendo, vamos a ver si podemos acercarnos al lote que está liderando la carrera. Va a ser muy difícil, a pesar de que el Cadillac tiene un desarrollo de velocidad punta muy favorable. De hecho, es uno de los más veloces disponibles en esta categoría. El problema está, la desventaja en comparación con otros coches meta, está precisamente en su maniobrabilidad. Se siente un poco más tosco y es más difícil de controlar cuando el coche se derrapa. También tiene que ver todo eso con el peso, la manera como ataca las curvas es un poco más pesado. Pero nada que ver, todavía estamos a tiempo de desarrollar una buena carrera, así que vamos a entrar por fin en el sector de Nordschleife. Aquí es donde se pone la cosa buena, así que hay que prestar toda la atención. Ahí me dan un pequeño contacto que casi me pone a derrapar, pero logré corregir y ya asciendo a la cuarta posición. La primera vuelta es la más complicada por el tráfico y también por el reconocimiento en cuanto al circuito y también a la manera como se va a comportar el coche, considerando además que esta es mi primera experiencia con el Cadillac en Nürburgring. La verdad es que por ahora estoy bastante complacido, no va nada mal. Sin embargo, allí es donde se tambalea un poco. Cada vez que salgo de la curva, si no logro corregir bien la dirección, tiene la tendencia a irse un poco, así que tengo que estar allí muy atento para que no me vaya a traicionar, sobre todo en las curvas rápidas. Así que por ahora estamos sobreviviendo ya muy cerca de la estela de Avalon, que ya va penalizado con 800 milésimas en su contra. Cosa que no es de sorprender, porque aparte que el sistema está demasiado roto y se me vino encima el Mercedes en la curva. Apostó todo y se arriesgó demasiado, así que ahora tiene que regresar a la quinta posición porque tenía la trazada. Así que voy a tener que estar atento también con ese corredor, porque probablemente lo vuelva a intentar muy pronto. En el sector intrincado de curvas de Nürburgring, la situación se puede complicar muy rápido. Ahí me fui contra el muro de contención y el Mercedes se vuelve a acercar, así que tengo que dejarle pasar, porque sin duda pues tiene más tracción, y ya con ese incidente lo único que voy a hacer es estorbarle. Así que vamos a ver si puedo pegarme a su estela y presionar un poco más. Si él comete algún error como el que cometí yo en la curva anterior, puede que lo aproveche. Uy, ahí me salí fuera de los límites de la pista con problemas. Regreso al asfalto y menos mal, porque me hubiese podido ir directo al muro de contención. Así que por ahora estamos sobreviviendo, no está mal. Seguimos en la quinta plaza. Pensé que se me iba a complicar más, probablemente iba a caer en la parte más baja de la tabla, pero por ahora estamos haciéndolo bien. Y ahí vemos el Mercedes, que en la transferencia de la curva se fue demasiado alto y se va contra el muro. Así que también queda atrás. Y cuidadito con Rifex, que todavía no nos ha sacado gran ventaja, mientras que vemos muchísima arena. Ahí los líderes están levantando polvo, buscando todo el espacio para poder avanzar, pero no la tienen tan fácil, Ahora llegamos al sector, uno de los más importantes del circuito. Esto es casi la mitad del recorrido.
Aquí hay que tener mucha precaución a la hora de entrar en la curva, porque si excedes la velocidad te va a sacar fuera también del asfalto. Y mira que es muy estrecha la vía, así que te puede sorprender de manera no grata el coche. Hay que tener mucha precaución y hay que conocer muy bien el comportamiento de lo que vas a escoger para entrar en esta pista. Por eso siempre recomiendo hacer unas prácticas. Y por qué no en modo libre también. Entramos allí en el óvalo y nos estamos acercando a la estela del Ferrari de Baz Z Sam. Está a solo un segundo 200 milésimas. Recuerda que el Ferrari hay algo que tiene a su favor y es la aceleración en la salida de la curva, pero yo tengo mejor desplazamiento, así que vamos a ver qué pasa cuando entremos en el último sector de velocidad. Recuerda que tengo que hacer una parada en boxes, estrategia de una sola parada para poner los neumáticos duros y ver cuánto podré soportar. Ya estamos en el sector más complicado, este es el más estrecho y es donde hay que prestar todavía más atención, porque los pianos son demasiado altos y afectan el centro de gravedad, lo que hace que se pueda perder balance con mucha facilidad y te pueden bombear fuera del circuito. Y ya estamos saliendo de este sector. El Ferrari ahí sacó una goma fuera del asfalto, levantó algo de polvo, nada grave, se mantiene por ahora en la tercera posición y pisamos a fondo el acelerador para exprimir toda la potencia de nuestro Caddy y ver si puedo alcanzar al Ferrari antes de terminar el recorrido. Vamos a ver qué va a pasar ahora en el ingreso a boxes y cuántas posiciones vamos a perder. Detrás de mí viene el compañero Avalum a un segundo 700 milésimas por detrás y también viene penalizado con un segundo en su contra. El líder Noble Reguera, que tiene una penalización de un segundo 300 milésimas por ahora, sigue sosteniendo el liderazgo de la carrera. Qué bonito se ve el circuito de noche y qué peligroso es. Ahora entramos en el sector final, en los últimos giros para entrar a boxes. Por fin el Ferrari parece que va a seguir derecho. ¡Oh, cuidadito que me voy de frente contra el muro en el ingreso a los pits! ¡Qué desastre! Y salimos de boxes. Ahora sí, con el compuesto duro, con la esperanza de que me aguanten 2 vueltas seguidas. Y caigo hasta la 10ª posición de la parrilla, así que vamos a ver qué pasa, porque tengo que calentar los neumáticos rápido en este sector, en el circuito deportivo, antes de entrar a Nordschleife, porque si no se me va a complicar muchísimo la tracción. Para calentar los neumáticos solo tienes que entrar en la curva con una velocidad un poco más rápida de lo normal, que genere fricción. Controlar la aceleración en la salida de la curva es importante y de esa manera ya vas a ver que las gomas muy pronto van a empezar a responder. Y ya estamos en el sector difícil de Nordschleife. Por ahora estoy solito. Detrás de mí viene SFN Fond GT, que va a 700 milésimas por detrás y viene seriamente penalizado con 2 segundos 850 milésimas en su contra. Y ya me estoy acercando a estos dos pilotos, a Big Dirty 42069, un nombre bastante peculiar. Uy, ahí se me fue un poco el coche de los límites de la pista y casi me castiga, casi pierdo el control. Afortunadamente eso sí se puede, con el peso del Caddy podemos conseguir muy buena tracción. Y ahí se sale uno de los pilotos y se fue directo al muro a darle un besito y con eso subimos una posición en la tabla. Ahora estamos en la 9ª plaza. Vamos a ver qué pasa, si podemos adelantar al Mercedes de Big Dirty. Yosito Chai abandona la carrera después de semejante tortazo. Ahora estoy tratando de perseguir la estela del Mercedes. Cuidadito en esta curva. ¡Ay! Me hace un empujón el tipo, que casi me saca fuera de la línea de trazada. Y el Mercedes también perdió ligeramente el control. Corrige bien, se recupera, pero le descontamos tiempo, a pesar del empujoncito que también recibí en la curva previa. Hay que tener cuidado con ese SFN que viene detrás, que parece que está algo impaciente. Y ahora estamos en el sector más intrincado del circuito, porque aquí hay que desarrollar buena velocidad, hay que soltar el coche, dejarlo ir para aprovechar la potencia. Ahí me fui un poco alto en la entrada de la curva, pero por ahora mantengo la posición. Sin embargo, aquí viene SFN, está presionando, me pone las luces en la cola para avisarme que la pelea continúa, así que tengo que ser precavido, mantener la trazada, mantener la estabilidad. Y el hecho de que estemos corriendo de noche tampoco favorece tanto la percepción
del circuito, a pesar de que ya con la experiencia que tengo ya me sé más o menos cuál es el recorrido. Ya tengo más conocimiento, no me toma por sorpresa, pero no deja de ser peligroso la falta de iluminación. Uy, ahí se me fue un poco alto el coche, tengo que corregir muchísimo. Y parece que SFN, parece que tuvo algún tipo de percance, que perdió también algo de ventaja y se queda atrás. Ahora cae a 2 segundos por detrás de mi Estela, así que tengo que seguir presionando para que le pueda sacar más ventaja. Entramos en el sector del óvalo y por ahora se sostiene muy bien el Caddy, me sorprende. Es un coche, la verdad, que se comprende muy rápido, no es difícil de conducir. Solo tienes que acostumbrarte al deslizamiento que tiene la cola en la salida de cada curva, sobre todo en las más lentas. De resto, una vez que ya lo entiendes, te sientes a gusto y aprovechas la desventaja del peso, la aprovechas para controlar el coche de una forma muchísimo más sembrada, mucho más estable. Y ya le estoy empezando a descontar a Chiro 23.72 en el Mercedes, que está a 1 segundo 400 milésimas, y SFN se recuperó y me logra alcanzar y vuelve otra vez a darme un impacto en la parte posterior. Sin duda viene desesperado por adelantarme para ver si consigue un poco más de ventaja, y también estoy ignorando cuál será su estrategia de neumáticos. Uy, cuidadito con el Mercedes, que perdió balance y casi se sale del circuito derrapando de lo lindo. Así que tengo que ser allí, estar atento. Uy, ahora soy yo el que pierde balance, se fue demasiado alto. Hay que recordar que el compuesto duro hace también que se pierda mucha tracción. Así que hay que ser inteligente en el manejo del coche. Se puede ir relativamente rápido, se puede presionar en las rectas, pero en las curvas hay que tener muchísimo cuidado. Mientras que SFN sigue batallando con su coche para tratar de acercarse lo suficiente y aprovechar el rebufo. Pero él no se ha dado cuenta que el Caddy tiene mejor desplazamiento, y lo voy a aprovechar cuando ya estamos en el último sector. Y salgo pisando a fondo el acelerador de nuevo y le empiezo a sumar ventaja al compañero SFN, que se está quedando atrás, mientras aprovecho el rebufo de Chiro, que también lo sorprendo y le logro adelantar desde afuera. Y ahora sí, señores, ya estoy metido en la octava plaza de la parrilla y Big Dirty 42069 es mi siguiente objetivo. Y ahora estamos terminando el recorrido, sí señor. Ahora vamos a la última vuelta del circuito para terminar la carrera. Mira todo el lote que entró a boxes. Así que creo que vamos a meternos en la punta y cruzamos la meta, bendecidos con la tercera posición. Uy, cuidadito en el corte, que se me va un poco largo el coche, pero logro salvar y regreso a la trazada. Y ahora me estoy acercando al rebufo de Big Dirty 42, que sigue peleándose con su Mercedes. También se nota que le cuesta mucho distinguir la entrada de las curvas, así que lo voy a sorprender por fuera. Consigo buen espacio y aprovechando el desplazamiento le dejo atrás, pero tenemos esta curva muy complicada donde el Mercedes tiene mejor ventaja en la adherencia y recupera la posición, y eso hace también que Noble Reguera se acerque bastante a mi rebufo. Estas solo 600 milésimas. Y vamos a ver qué pasa cuando ya regresamos al sector intrincado de las curvas y sigo presionando a Big Dirty para que cometa más errores. Ahí tuve que frenar para no llevármelo de sombrero. Big Dirty le cuesta muchísimo trabajo sostener el ritmo. De repente toma impulso y de repente frena demasiado, así que es muy impredecible su capacidad y su habilidad al volante. Así que por ahora me mantengo fijo en la tercera plaza y también estoy siendo presionado por Noble Reguera, que cada vez se acerca más a mi Estela, porque también el Mercedes de Big Dirty me está frenando. Ahora tengo que esperar el sector de velocidad para ver si tengo una segunda oportunidad de adelantar al Mercedes, o también puedo dejarlo ir. Aquí se viene por la derecha Noble para sorprender, se mete a las bravas en su Audi y logra adelantarme sin mayor problema.
que ahí me hubiese puesto en problemas, pero se lo perdonamos porque fue una maniobra bastante buena, muy entretenida de hecho. Ahora sí, señores, es todo por el todo y no queda mucho para terminar la carrera. Caigo a la cuarta posición y Rifex aparece en la tabla amenazante a solo 800 milésimas por detrás. Así que tengo que ver cómo aprovecho lo que le queda al coche, sobre todo los neumáticos, que como puedes apreciar en el diagrama, están por debajo de la mitad de su vida útil. Eso sí es verdad que me pone nervioso, porque ya no sé si me va a soportar al cierre de la carrera. Ahora estamos regresando al sector de velocidad, de ahí me asomó la trompa Rifex. Espero que se comporte y que no empiece a dar empujones, porque ya no tengo tanto neumático para defenderme. Así que tengo dos opciones: o le doy chance para que él se pelee con el Audi, o me mantengo firme en mi posición hasta esperar lo que se pueda. Ahí estoy amenazando a Noble Reguera, me meto por la derecha pero no me alcanza. Es muy cerrado el espacio, así que eso lo aprovecha el compañero del Mercedes y nos adelanta a los dos en simultáneo. Así que ahora caigo a la quinta posición y el Caddy está dando lo mejor de sí para llevarme a la punta, pero las condiciones parecen no estar a nuestro favor. Regresamos al sector del óvalo de concreto. Me estoy acercando de vuelta al Audi de Noble, que lo veo muy nervioso y lo veo tan valiente, y cada vez le descuento más tiempo. Imagino que ya tiene inconvenientes con el compuesto, con el neumático, y también me saltó la alarma de desgaste menor, sobre todo con los neumáticos de la izquierda, que son los que están sufriendo más en la fricción, y el Audi se despega ligeramente, me saca un par de milésimas. Vamos a ver qué pasa. Estamos ahora sí tratando de salir de todas estas curvas y tratando de mantener el coche en la trazada, porque ya se está sintiendo la pérdida de tracción. Uy, parece que alguien abandonó la carrera, porque acabo de subir en la tabla a la cuarta posición sin hacer nada. Eso quiere decir que uno de los líderes abandonó la carrera, probablemente porque se frustró o tuvo algún tipo de percance con su conexión a internet. Lo cierto es que eso nos da un poquito de motivación cuando queda muy poco para terminar. Y ahora estoy tratando de mantener el ritmo, aprovechar el desplazamiento, pero me voy siempre a lo más alto y trato de evitar los pianos. Cuando vemos allí a Noble Reguera, que abandona porque se estrelló con el muro de contención, y con eso, señores, de forma increíble nos metemos en el podio. Y cuando ya estamos por terminar la carrera, afortunadamente los neumáticos soportaron el castigo de la última vuelta, así que no me puedo quejar. El Caddy nos ha dado un buen rendimiento, considerando que para nada es uno de los coches meta o uno de los favoritos para este tipo de carrera. Y terminamos, señores, en Nürburgring, con una muy bonita experiencia y también con mucha suerte. Sí, señor. Y cruzamos la meta, metidos en la tercera plaza después de 26 minutos 58, 389 milésimas, escalando 10 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy bueno de 8 minutos 44, 279 milésimas. Por supuesto que hay mejores coches disponibles en esta clase para meternos en el circuito de Nürburgring, pero tampoco podemos quejarnos del Caddy, que a pesar de su desventaja nos ha dado un buen espectáculo.